Hola a todos, mi nombre es Juan Antonio Riesco, soy neumólogo, trabajo en el Hospital Universitario de Cáceres y bueno, mis áreas de trabajo y de desarrollo son fundamentalmente la EPOC y el tabaquismo. Hoy estoy encantado de estar en esta mesa, en esta videocápsulas que desde hace algún tiempo viene desarrollando SEPAR y que bueno, yo tengo el honor de coordinar y moderar. Es una videocápsula en la que se enfocan determinados temas que van más allá del tratamiento. La videocápsula de hoy pues, es precisamente la que hace referencia a la actividad física y la importancia que tiene en la enfermedad respiratoria. Bueno, yo de la actividad física y el ejercicio poco hay que decir. Sabemos que las enfermedades respiratorias, muchas de ellas vienen afectando lo que es el músculo, vienen produciendo fatiga, vienen produciendo dificultad respiratoria y ello va a impactar directamente lo que es la tolerancia al ejercicio. Esto, evidentemente, ya sabemos que tiene un impacto negativo sobre la supervivencia, sobre las hospitalizaciones, sobre la calidad de vida. Ni que decir tiene, y es conocido por todos, que las sociedades nacionales e internacionales han ido recomendando progresivamente y avalando la importancia que tiene la rehabilitación, el ejercicio y la actividad física, no postergando la actividad física para aspectos más distales de la enfermedad, ¿no?, en su historia natural, sino introduciendo o facilitando su introducción en la gestión de la misma. Diferentes publicaciones avalan esto, la necesidad de que los enfermos respiratorios puedan desarrollar actividad física y ejercicio. Pero no seré yo el que precisamente siga enrollándome con este aspecto. Para ello tenemos hoy dos ponentes, dos imponentes. Bueno, pues son personas que van a darnos respuesta y seguro que van a ilustrarnos con sus comentarios, su experiencia, su sabiduría sobre estos temas. Mirad, tenemos dos ponentes, voy a empezar con el primero. El primero es el doctor Joaquín Gea Giral, conocido por todos. Él es neumólogo, se formó en el Hospital Clínic de Barcelona, pero como sabéis es el jefe de servicio de neumología del Hospital Puerta del Mar de Barcelona. Yo creo que en él pues, se unifican los tres aspectos de lo que sería el expertise fundamental, ¿no? Lo que es la asistencia a la investigación, el desarrollo didáctico, ¿no? La parte didáctica y de profesorado, pues se resumen en todo su expertise. Él es, como sabéis, es catedrático de fisiología de la Universidad Pompeu Fabra. Sus áreas de trabajo y de investigación desde hace muchos años vienen siendo o estando unidas a lo que es la EPOC, a lo que es el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, al estudio y la investigación de biomarcadores. Creo que es una persona que seguro nos va a ilustrar con su respuesta. Yo, aquí, aparte de darte las gracias por aceptar estar en esta videocápsula, yo te formulo una pregunta. La pregunta es, y relacionado con la mesa que nos ocupa, ¿por qué la actividad física es necesaria y por qué mejora la salud del enfermo respiratorio? Bueno, muy bien. Te lo voy a contestar de una manera, vamos a decir, detallada. Un poquito, voy a poner esta es la parte que cortaremos porque tengo que hacerlo. Vale, ya que voy a cerrar esto. Bueno, Juan Antonio, la verdad es que la actividad física es un tema muy importante. Aquí os he puesto un poquito cuál es nuestro centro, hospital, facultad, centro de investigación. No tengo ninguna, vamos a decir, ninguna contraindicación importante. La actividad física es un tema muy importante, tanto como puede ser los fármacos. Lo que pasa es que como vemos en este señor de la izquierda, no siempre nuestros pacientes la realizan de una manera adecuada, ¿no? Es importante la diferenciación que hay que hacer entre poder hacer actividad física, quererla hacer y efectivamente ejecutarla. Y aquí a la derecha tenéis la correlación. Hay una cierta correlación, por supuesto, entre capacidad de hacerla y hacerla realmente, pero tampoco es de una linealidad absoluta. Es decir, que hay muchos más factores que entran, ¿no? Importante distinguir una serie de conceptos. Actividad física se ha definido como movimientos del cuerpo que producen los músculos y que comportan un gasto energético.
No ha de tener unos propósitos especiales ni ha de estar reglada de una manera, sino que es una actividad que hacemos. Hay niveles diferentes, desde vamos a decir, el sujeto sedentario totalmente hasta hacer una actividad física vigorosa. Ejercicio, por contra, es una actividad física que ya está planificada, estructurada y que la hacemos para algo, para algún propósito, ¿no? Y de ahí el concepto de tolerancia. No siempre somos capaces de hacer aquello que un sujeto sano podría hacer, y eso lo podemos medir, ¿no? Con diferentes pruebas que no entraremos hoy, incrementales, submáximas. Es verdad que si uno lo mira con un poquito de mala idea, la actividad física no es ejercicio, pero si está planificada y se realiza con un propósito, pues realmente podríamos llegar a considerarla un ejercicio, ¿no? Sobre todo en pacientes a los que hemos recomendado. Puede prevenir y reducir el decondicionamiento y algunos de los factores psicoemocionales que también influyen en que hagamos actividad o no hagamos actividad, ¿no? ¿Es un tema candente? Bueno, súper candente. Mirar las citas aquí arriba a la izquierda, cómo van aumentando a lo largo de los años, ¿no? A veces se estabiliza un año o dos, luego boom, vuelve a subir. Tiene importancia en cuanto a parámetros objetivos, aquí lo veis a la izquierda en la parte inferior, en la cual pues vemos que los muy inactivos, pues sus expectativas de vida son mucho peores que los activos, en este caso en la EPOC. Y en una encuesta que se realizó hace años a los pacientes también de EPOC, porque actividad física se ha estudiado sobre todo en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay artículos en las otras entidades, pero quizá no se ha llegado tan profundamente, ¿no? Los pacientes masivamente dicen que o es lo más importante que me puede hacer cualquier intervención que me hagáis, o como mínimo es un beneficio muy importante. Si lo juntas todo, ya veis que las otras respuestas se quedan casi en nada. Bueno, un poquito cómo se desarrolla esto en el caso de la EPOC, que se conoce más. Pues bueno, a partir del tabaco, inflamación, estrés oxidativo, más comorbilidades, en muchas ocasiones la afectación broncopulmonar. Esto nos lleva a la obstrucción al flujo aéreo, con intercambio de gases afectado en algunos casos, más síntomas, pero esto no acaba aquí. Esto sigue y sigue llevando a una limitación al ejercicio, se añade a lo mejor las alteraciones de la mecánica y del intercambio de gases, muchas veces la malnutrición, aspectos psicológicos como la ansiedad o la depresión, y todo esto nos lleva a reducir la actividad física y entonces al decondicionamiento, que entramos en un círculo vicioso con lo que, pues, limitación al ejercicio, más reducción de actividad física, etcétera. Y se han demostrado toda una serie de cosas que ahora veremos un poquito, ¿no? Los EPOCs, por ejemplo, hacen más ingresos, son más largos, reingresan en los 30 días más, tienen mayor mortalidad cuando la actividad física es baja. Pero es que además tienen mayor pérdida funcional, son algo más hiperreactivos, tienen menos fuerza en los músculos, la capacidad de esfuerzo es más baja y tienen más inflamación sistémica. Luego veremos que los asmáticos también, es una cosa interesante. Bien, aquí tenemos algunos de los estudios, ¿no? Y la mayoría de los estudios que presento hoy, es un orgullo decir que se han hecho en España. Muchísimos de los estudios de actividad física y EPOC se han hecho por grupos de epidemiólogos y clínicos en combinación. Este es el estudio PAC-EPOC, pues aquí 340 pacientes, los han reglado un poco en función de la obstrucción al flujo aéreo, y vemos que a medida que cada vez están más obstruidos, pues cada vez tienen más ahogo, cada vez tienen más disnea, cada vez tienen una capacidad de esfuerzo medida por el test de marcha peor. Y cuando vemos un poquito a la derecha los diferentes, vamos a decir, las diferentes variables que nos miden la actividad física, pues vemos que hay algunas, como los pasos o bien los minutos al día que dedicamos, que es bastante proporcional, y poco a poco, a medida que vamos empeorando la enfermedad desde el punto de vista pulmonar, pues hay menos actividad física. Es un tema proporcional y progresivo. En cambio hay otras cosas que no. La intensidad del ejercicio, medida un poquito por los equivalentes metabólicos, o bien el tiempo que dedicamos de ejercicio, es decir, el BOUT, el ejercicio concreto es más corto, sobre todo en los graves, lo veis aquí. Los muy graves son los que de repente, una cosa que era más o menos estable con los otros estadios, pues va peor, ¿no? Y yo lo resumo así: mayor gravedad de la función pulmonar, pues más síntomas, menos capacidad de esfuerzo y menos actividad física, que es una actividad menor y más corta, pero con este tema del dintel en algunas de las variables.
Hay más estudios, ¿no? Aquí os he puesto un metaanálisis que a mí me gusta también, porque son 86 estudios en EPOC, en los cuales en la gráfica de la izquierda vemos que el riesgo de exacerbación por un lado, y en la gráfica de la derecha la mortalidad. En los dos casos, cuando el nivel de actividad física es bueno, pues tenemos menos exacerbaciones y menos mortalidad. Es decir, son outcomes de los duros, que se dice, ¿no? Los outcomes sólidos, menos exacerbaciones, menos mortalidad. Y aquí habría que reflexionar, y luego Elena nos ilustrará que algunos tratamientos nos pueden ayudar porque pueden favorecer más actividad física, ¿no? Mejoramos la obstrucción, mejoramos la hiperinsuflación, mejoramos los síntomas, etcétera, ¿no? Entrenamiento, etcétera. Más estudios, y como os decía antes, muchos de ellos realizados en España. En este de la izquierda vemos que los que hacen más actividad física, aquí en el recuadro, pues son aquellos que tienen menos riesgo de reingreso en el mes siguiente a haberlos dado de alta en el hospital. En la derecha, pues un montón de pacientes, el registro de Copenhague, ¿no? Más de 2000 pacientes. El tiempo a la primera hospitalización o el tiempo a la muerte, veis que tanto los que hacen alta actividad física como moderada se separan de los que no hacen o hacen muy poquita. Es decir, que incluso la actividad moderada, pero hecha de forma regular, nos da menos riesgo de ser hospitalizados y de morirnos. A más cosas, el declive progresivo de diferentes parámetros, ¿no? El declive, por ejemplo, del BEMS, aquí está clasificado por los cuartiles en cuanto a actividad física y les han dado un nombre, ¿no? A la división esta cualitativa, Q1 son activos y Q4 los muy inactivos. Pues ya veis el declive que se produce, es casi progresivo, a pesar de que al final, pues, ya es un declive que tiene está topado de alguna manera, en los pacientes con menos actividad. DLCO no es una cosa que siga esta línea, a pesar de que los muy inactivos sí que son los que más les baja la DLCO. Interesante, como siempre, la capacidad de ejercicio. Luego trataremos este tema específico, que también va bajando progresivamente a medida que uno pues, hace poca actividad, lo cual es lógico porque te vas decondicionando tu corazón, tus músculos respiratorios, tus músculos periféricos. Este es interesante. ¿Y los cambios de la actividad física? Pues los cambios de la actividad física, veis aquí hay unas columnas, por fin he encontrado el marker, veis aquí la baja actividad física, la moderada y la alta, y los cambios que se producen en colores, ¿no? A alta, desde tener la baja, subir a una elevada actividad física en verde, en amarillo, como un semáforo. Más o menos la mantengo, y en rosa pálido la realizo, la disminuyo incluso. Bueno, veis eso aquí, y aquí las líneas referente a diferentes cosas, ¿no? Tenéis aquí la línea en cuanto a la diferencia que existe en cuanto a mortalidad, si bajamos la actividad física con diferentes parámetros, y veis que la gente que la disminuye sea del nivel que sea, ¿no? De moderado, alto y pasa abajo, y lo mismo en este caso, pues cuando tú disminuyes, en este caso es de alto a disminuida, pues cuando tú disminuyes, pues empeoran tus parámetros en cuanto a mortalidad. En otro estudio, el PAC-EPOC, que ya lo hemos visto antes, vemos también que una actividad física regular, no hace falta que sea intensa, ya veis que aquí los parámetros son cuántos pasos haces al día o cuántos días por semana caminas, es decir, o haces alguna actividad. Es decir, son parámetros no de actividad intensísima, sino de una actividad moderada, pues bajas el riesgo de hospitalización. Y en la gráfica de abajo vemos un poco los sujetos que su intensidad de actividad es baja. Como veis aquí, la actividad baja implica que cuantos más pasos des, es decir, cuanto más cantidad realices, pues a pesar de que tu actividad sea baja en el sentido, vamos a decir, de horas dedicadas, etcétera, cuantos más pasos des, pues vas a evitar más la hospitalización. ¿Cómo la medimos? Porque es importante, es decir, la actividad física nos sirve si lo hacemos así de forma corte horizontal para ver cosas que puedan pasar, como el pronóstico, pero también para seguir a los enfermos, ¿no? Cómo evolucionan los efectos de las intervenciones. No es fácil, porque tanto es importante la cantidad como la calidad de lo que hacemos. Y además
cada persona se explica a su manera. Aquí en medio veis esta gráfica azul que se ve que hay una cierta relación, pero no es para tirar cohetes, de lo que hago y de cuánto hago, y por tanto los instrumentos que se han diseñado son instrumentos que tienen una cierta complejidad. Aquí a la derecha tenéis uno que se ha diseñado también en nuestro país, el SAC-COPD. Está muy pensado para la práctica clínica y básicamente hay unas preguntas para saber identificar quién la tiene baja, que esto es lo importante, y una vez baja, por qué es baja y qué impacto tiene el propio paciente, ¿no? Es un número de preguntas más o menos razonable. Hay otros que se han diseñado mucho más para estudios complejos, ¿no? En este caso también grupo de epidemiólogos para hacer estudios en la EPOC, y también pues hay una versión que el propio paciente contesta que es diaria y cuando le hacen la visita clínica. Ya veis aquí que la complejidad de esto hace difícil que eso sea operativo en la práctica clínica. Es más para protocolos. ¿Cómo la medimos de una manera objetiva? Hay cantidad de instrumentos diferentes, podómetros, acelerómetros, actímetros y luego cálculos de gasto energético. Una cosa interesante que uno pensaría a priori, bueno, pero si me dan un cacharrín y yo voy mirando, eso me va a estimular. No, hay estudios que demuestran que el hecho de darte un instrumento simplemente y que tú vayas mirando, eso te va estimulando, no es suficiente. Y no es suficiente porque hay dos cosas diferentes. Hay la capacidad, el poder y el querer y hacer. Y por tanto, por un lado, la capacidad, que es importante, la puedes mejorar con entrenamiento, pero el querer y hacer es una cosa diferente y son cambios en el estilo de vida y por tanto la complejidad de las intervenciones es importante. Tenemos aquí las acciones sobre la fisiología, no entraré mucho porque ahí seguro que Elena nos va a hablar más, pero acciones sobre el comportamiento muy importantes, pasar el poder al querer y al hacer, ¿no? Programa de pasos, tutorizar un telecoaching, intervenciones en el entorno y el soporte social del propio paciente, es decir, que el tema tiene su enjundia. Hay otras enfermedades, se ha estudiado mucho menos, pero también es importante citarlas. En las bronquiectasias, por ejemplo, veis aquí, esto es un equivalente metabólico, es una de las variables de actividad física, pues tanto a nivel basal como en el seguimiento, los que hacen menos actividad física son los que tienen más exacerbaciones, ¿vale? Aquí medimos los pasos, pues lo mismo, tanto a nivel basal como en el seguimiento, cuanto menos actividad física, más exacerbaciones. Y esto es la inversa, cuanto más tiempo dedicamos a estar en el sillón viendo la tele, pues peor, más exacerbaciones, ¿vale? Tanto en lo basal como en el seguimiento. Como uno ya es un poco mayor y estudió francés, pues he querido poner un paper de los franceses en el cual lo que vemos en el asma, en este caso en asma grave con un número de pacientes relativamente alto, pues vemos que en los asmas controlados o parcialmente controlados, si sumamos nivel de actividad regular o muy frecuente, pues vemos que casi es la mitad de los pacientes, cosa que no pasa con los que no están bien controlados. Aquí todavía no se ha entrado a fondo de ver qué es antes, ¿no? La gallina o el huevo, que se puede discutir, y en este tipo de estudios transversales es imposible saber si se mueven poco porque están mal controlados o el hecho de no hacer actividad física interviene en el bajo control. Un estudio que me ha gustado es este que os pongo aquí de Córdoba Rivera, en el cual pues comparan diferentes enfermedades respiratorias con los controles. Vemos que asma grave, asma severo y bronquiectasias tienen disminución respecto de los controles. EPOC más, seguramente porque intervienen más factores en el caso de los pacientes con EPOC, tanto en pasos como en este equivalente metabólico que os comentaba antes, ¿no? Muy interesante esta correlación entre los pasos, y hay algunas que son muy esperables, pero una que me ha gustado mucho y que la verdad es que nunca había reparado en ella, es la que hay inversa con el nivel de inflamación sistémica. Interesante esto de que haciendo poca actividad física, pues el nivel de inflamación sistémica se ha elevado. En el EPOC yo lo hubiera dicho a priori, pero en el asma creo que es muy interesante y no es un tema explorado. Fibrosis pulmonar idiopática, os he puesto dos estudios, aquí sí que me he tenido que ir al extranjero, aunque luego he puesto uno pequeñito que hemos hecho nosotros. A la izquierda veis evolutivamente, en 2 años y medio aproximadamente, cómo descienden una serie de parámetros, la capacidad vital forzada, en este caso la DLCO, el 6 minutos, el test de marcha de 6 minutos y la actividad física. A mí lo que más me llama la atención es la discrepancia tan brutal entre lo que baja
el test de marcha de 6 minutos, un 8% solo, y el brutal descenso de la actividad física de estos pacientes. Por tanto, están entrando muchos otros factores, sean semiológicos, sean de angustia y ansiedad, etcétera, etcétera. Muy importante, porque esta bajada de actividad física no solo es predictiva, aquí tenéis terciles en cuanto a posibilidades de supervivencia, no solo es predictiva, sino que es muy predictiva. Es decir, es el mejor predictor y prácticamente es un poquito superior al GAP, que sabéis que es una de estas escalas de las intersticiales, de las enfermedades intersticiales. Es decir, es un predictor fantástico, aquí lo veis en estas curvas. ROC. Y aquí un estudio más modesto nuestro, en cuanto a 9 pacientes parecido, pero solo 12 meses y por lo tanto los descensos han sido mucho más pequeños. Primero os diría que a nivel basal, ¿con qué correlaciona los pasos que un paciente con intersticiales da cada día? Bueno, hay cosas esperables, ¿no? El 6 minutes walking test, claro, lo que tú puedes es un poquito lo que tú después podrás llegar a hacer, ¿no? Obviamente, lo mismo pasa con la fuerza de los músculos, lo mismo pasa con la disnea, pero muy importante, el tema de la angustia y de la, vamos a decir, y de la depresión, con uno de los test clásicos, y después la calidad de vida. Es decir, que hay cuestiones. Aquí nuevamente, ¿no? Como es transversal esta parte, no puedes decir cuál es la causa y cuál la consecuencia, pero esto es lo que hay. Y evolutivamente aquí veis parecido a lo que hemos visto antes, pero con magnitudes más pequeñas. También hay una cierta discrepancia, pero es tan pequeña vamos a decir, las variaciones que es difícil sacar conclusiones, pero se parece al estudio de la izquierda. Una bajada muy pequeñita del 6 minutes walking test y en cambio una bajada más importante, en este caso, de la actividad física. Todo y que se trata de un estudio de solo un año de evolución. Uno que creo que es muy actual. Han mirado también un grupo español qué pasó con los enfermos respiratorios, en concreto de asma y de bronquitis crónica, cuando estuvimos todos encerrados en las casas. Pues la actividad moderada no se modificó en los pacientes con EPOC y sí que se modificó, disminuyó significativamente en los pacientes con asma. La actividad intensa, los que hacían actividad intensa a lo mejor en casa con un cicloergómetro o lo que fuera, estos no, con una bicicleta, vaya, no la redujeron, pero la moderada sí. Bien, un poquito para resumir, es un concepto diferenciado la actividad física de la capacidad de ejercicio. Hay que recordar que poder no quiere decir querer y poder y querer no quiere decir hacer al final. Es un hot topic, está muy de moda, tiene mucha importancia para el propio enfermo, él mismo le da relevancia a mejorar esto. Es un concepto relevante en muchas enfermedades y su disminución depende tanto de factores fisiológicos como psicoemocionales. No se puede mejorar una sola cosa si no vas a la otra. Puede medirse, tenemos instrumentos, tenemos cuestionarios, pero importa mucho medir bien qué hace y cuánto hace un paciente concreto. Tiene un elevado valor pronóstico en supervivencia, por lo menos en algunas entidades en que se ha mirado a fondo, como la EPOC, y mejorar su nivel comporta beneficios clínicos, pero nos faltan estudios en entidades de, por ejemplo, el asma, las intersticiales, es decir, no se ha llegado tan profundo como en la EPOC y esto sería muy interesante que se realizara. Muchas gracias. Pues muy bien. Kim, no se puede decir más y mejor en menos tiempo. Te has atenido perfectamente al tiempo y la verdad es que yo creo que has dado una respuesta clara, contundente y además nos has abierto los ojos y además introduces temas de futuro de investigación. Me ha parecido muy interesante. Luego al final unas breves conclusiones y alguna cuestión.